Bienvenidos. Hoy es el 5 de mayo del 2025. Mi nombre es Denis Moll. Este es el informe semanal del movimiento larruchista. Este, Estamos a 80 años de la derrota del fascismo, eh, que se celebra el 8 de mayo en Europa, en Estados Unidos. Se celebra el 9 de mayo en Rusia, anteriormente la Unión Soviética. Y pues una pregunta que realmente se está haciendo toda persona consciente en este momento, y lo dicen abiertamente los rusos, es cómo es eso de que todavía no hemos derrotado el nunca más. Se había hablado de nunca más iban a ocurrir los genocidios del fascismo hace 80 años, pero si bien se derrotaron esos fascismos de esa era, no han sido destruidos para siempre. Y esto tiene una razón y es una descripción adecuada de la situación estratégica si lo vemos detalladamente. Y en este 80º aniversario es una pregunta premiante, urgente, porque estamos ante un genocidio en Gaza que solamente tiene paralelo con lo que pasó con los nazis durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Un fascismo, un genocidio realizado en contra de judíos, en contra de comunistas, en contra de gitanos, en contra de muchos, por instrucciones de centros financieros de ese entonces, basados principalmente en Londres, que eran los que estaban controlando a la Alemania de Hitler, especialmente a través de su ministro de Finanzas y también banquero central, Hjalmar Schacht. Hoy en día es una de esas tremendas ironías negras de la historia que quienes están realizando el genocidio de exterminio, porque ahora es de este exterminio lo que está ocurriendo en Gaza, es él es el Estado de Israel, pero de nuevo bajo instrucciones y control de la City de Londres y de Wall Street. Ahora, eh, el presidente Putin, en las celebraciones, en la memoria de este 80º aniversario, tuvo una serie de reuniones en Moscú. En una de esas reuniones, una serie de reuniones, una primera en Volgogrado, anteriormente Stalingrado, eh, que fue una reunión con el título de Gran Legado, Foro Internacional Futuro Común del Estado de la Unión, o sea, Rusia, Bielorrusia. eh, Dijo lo siguiente: debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para luchar contra el resurgimiento del nazismo y la proliferación de ideologías destructivas, a saber, la rusofobia, el antisemitismo, la intolerancia nacional y religiosa, así como el mentado excepcionalismo que camufla las pretensiones de dominación mundial y los intentos de presión o injerencia en los asuntos internos de los estados soberanos. Luego pasó a decir que es necesario formar un nuevo orden mundial y dijo que la comunidad internacional debe unir sus fuerzas para crear una nueva arquitectura de seguridad igualitaria e indivisible que proteja de forma segura a todos los estados sin perjudicar los intereses de los demás. Es decir, no puede tener ninguna seguridad un estado si eso se basa en destruir la seguridad o someter a otro estado. Se requiere un orden mundial basado en el respeto a la soberanía y la defensa común de la seguridad de cada una de las naciones, no una contra otra. Esto obviamente es un concepto que compartimos en el Instituto Schiller y es la base de lo que han sido los llamados de la señora Helga Seppler-Rusch, la fundadora del Instituto Schiller, en estos últimos años, de que se requiere con urgencia una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo a nivel mundial. Ahora, siguiendo con lo que están haciendo los rusos en esta celebración y los comentarios de Putin, tuvieron una reunión también con jóvenes en Moscú del 28 al 30 de abril, como preparativo de las celebraciones del 9 de mayo. Una reunión titulada El conocimiento primero.
donde participaron directamente en persona 10.000 jóvenes rusos y creo también de otros países, pero principalmente rusos, estudiantes universitarios y de preparatoria, y también otros 10 millones en línea. Ahora, fue una reunión de 2, 3 días enteros donde habló Putin, habló Mishustin, habló Medvedev y hablaron otros, pero entre los invitados internacionales que quiero señalar fue una delegación de dos personas muy conocidas del Instituto Schiller, muy amigos nuestros. Uno, el famoso cineasta Oliver Stone, que había entrevistado a Putin hace algunos años por, no sé, 3 o 4 días enteros. Estuvieron juntos y lo entrevistó y sacó un documental excelente. Y Oliver Stone fue acompañado del activista antiguerra Ray McGovern, que ha participado en múltiples ocasiones en conferencias del Instituto Schiller y de la Coalición Internacional por la Paz, veterano especialista en asuntos rusos y también ex analista de la CIA, que se salió de la CIA cuando el periodo de la guerra de Irak y todas las mentiras que estaban diciendo. Ray McGovern también muy conocido allá, y es más, le pidieron a Ray McGovern que hablara ante este grupo del conocimiento primero. Y dio un discurso realmente muy bueno, un buen embajador de lo que realmente es Estados Unidos. Y habló de la importancia de la cooperación entre los dos países, Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética. Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial, la alianza en contra del fascismo, eh, y luego siendo especialista en cuestiones rusas, incluso domina el idioma ruso, leyó, perdón, no leyó, recitó un poema ruso de Nikolai Nekrasov que se llama Escuchando los horrores de la guerra. Y claro, después de la, la, la recitación del poema, recibió una ovación de pie de todos los presentes, creo quizás sorprendidos de la manera en que él podía hablar ruso y del contenido de ese poema ruso, de mucho patriotismo, pero también de los horrores de la guerra y por qué se tienen que parar. Y Ray McGovern terminó diciendo que él habla en muchas ocasiones, en muchos foros, en muchos lugares, y en ningún caso puede terminar su ponencia sin decir, y lo dijo ahí, eh, que desafortunadamente su país, su gobierno, el de Estados Unidos, es responsable de un genocidio que se está realizando en estos momentos en Gaza. Y obviamente esto provocó una reacción muy fuerte, muy positiva por parte de los que participaban, los jóvenes que estaban participando en esa reunión, pero creo que estableció la idea eh, adecuadamente, perfectamente, de lo que puede y tiene que ser la cooperación de nuevo entre nuestros países y los países del planeta en contra del resurgimiento del fascismo, que nos lleva a la cuestión de por qué eso del nunca más, que fue una idea correcta, nunca más podríamos tolerar este tipo de genocidio. ¿Por qué está surgiendo de nuevo? Y tiene que ver con las raíces del mundo financiero que dieron pie al fascismo de hace 80 años. También en esta ocasión han habido las manifestaciones o las marchas de las brigadas inmortales, es decir, de los veteranos o las familias de los veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial, especialmente de rusos y norteamericanos que marcharon juntos conmemorando el esfuerzo conjunto de destrucción de la derrota del fascismo. Eh, por algunos años esto no se había permitido en Estados Unidos y este año sí se permitió, que creo que tiene que ver con el hecho de que Putin, eh, dejando a un lado todos los otros problemas que son muchos perdón, de Trump, dejando a un lado todos los otros problemas, Trump sí quiere tener una buena relación con Putin y está en diálogo con Rusia y por lo tanto se permitieron estas marchas de los inmortales y participamos nosotros del Instituto Schiller en la marcha en Washington. Fue una marcha nada más de 150, 200 personas
casi todos rusos o rusoamericanos fuera del Instituto Schiller. Hubo una contramanifestación de ucranianos violentos pro Zelensky, pero afortunadamente la policía estuvo presente y mantuvo la distancia. Ellos tenían mucho menos que nosotros, pero sí estuvieron ahí. Sin embargo, la gente de Zelensky, y es decir, quienes los respaldan, los euronazis en Londres y otros lados, y también en Washington, eh, Zelensky está amenazando de manera impresionante, amenazando con atacar la conmemoración del 9 de mayo en Rusia, eh, amenazando a todos los que están visitando del exterior que pues no les conviene ir porque ellos no responden. Claro, esto ha recibido una respuesta muy fuerte por parte de los rusos. Sin embargo, van a participar, obviamente, delegaciones de muchas partes, incluido el presidente Xi Jinping de China y, muy importante, el presidente Lula de Brasil, eh, siendo un país dirigente de los BRICS. Y de ahí también Lula va a pasar a China para hablar con Xi Jinping. Es una conexión importantísima de lo que está pasando en Iberoamérica y los BRICS con toda esta batalla en Ucrania a nivel internacional. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué uno se puede rascar la cabeza, jalarse los pelos y preguntarse viendo los horrores casi inimaginables de lo que está ocurriendo en Gaza, que tiene ya casi, va para 2 meses y más de bloqueo absoluto y total, después del periodo del cese al fuego que los israelíes violaron porque habían acordado pasar a la segunda fase y luego llegando al tiempo para eso dijeron simplemente no, saben que no. Y con la anuencia de Washington y la anuencia y más de Londres, cerraron las fronteras completamente y no ha pasado un solo camión de carga con comida, nada de combustible, nada. Y bueno, esto es un exterminio que se está viviendo y se está viendo en vivo. Una ironía, ¿no? Que se esté viendo esta atrocidad en vivo, pero esto no está ocurriendo en un lugar donde la gente no sabe, no está viendo, sino esto es algo que está ocurriendo ante los ojos del mundo y no lo hemos podido parar todavía, que va a causar un daño moral eh, a la población del planeta equivalente en cuanto al genocidio de la moralidad, equivalente al genocidio que se está realizando en Gaza como tal. Ahora, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Veamos lo que ha pasado en una sola semana para ver si lo observamos en su totalidad, que estamos ante la situación del desplome de un sistema entero. No es una crisis coyuntural, no es una serie de crisis regionales que se pueden resolver una por una regionalmente. Estamos ante una crisis sistémica que produce crisis en diferentes áreas o regiones, pero que no se pueden resolver área por área, región por región, sino que se tiene que resolver el problema que causó la crisis sistémica, es decir, la misma crisis que provocó lo que luego produjo ese nunca más. Ahora, primero, lo de Gaza. Lo mencioné rápidamente, voy a decir otra palabra sobre eso. Número dos, la crisis de India y Pakistán, que ha llegado a un punto de alerta roja por una posible guerra nuclear entre estas dos potencias. Tres, lo que ocurrió en España, que recién cuando nos reunimos hace la semana pasada era inmediatamente después del apagón. Pero eso tiene implicaciones que hay que dilucidar. Y cuarto, todo el tema de los aranceles que Trump ha impuesto a nivel internacional y el desastre que está desatando esa política imbécil que han impuesto. No se me ocurre otra palabra más exacta científicamente que imbécil. Este, si se me ocurre algo, se los digo, pero sí es una imbecilidad total. Eh, lo de Gaza, lo que hay que decir sobre lo de Gaza es que sí hay una solución y a toda esa crisis. El Instituto Schiller, estamos en una movilización total y esto se anunció en la reunión del viernes pasado
de la Coalición Internacional por la Paz, donde Helga Sepla-Rush anunció que las próximas 5 semanas estamos en movilización total para que de aquí al 2 al 4 de junio, que es cuando se va a realizar en Naciones Unidas, en la Asamblea General, una discusión de la solución de 2 estados, reconocimiento del Estado palestino, discutir eso internacionalmente con una propuesta combinada que están presentando Arabia Saudita y Francia, que es una combinación muy sui generis, pero que están apoyando la propuesta de Egipto para una solución de 2 estados y también para la reconstrucción de la región. Ahora, esa propuesta de Egipto llega solamente hasta ahí. No es adecuado, no va más allá, pero va en la dirección correcta. Pero lo que Helga Sepla-Rush ha insistido es que tenemos que lograr que se coloque en el centro de la discusión de las soluciones el plan Oasis de Lyndon LaRouche para resolver la crisis del Medio Oriente de la única manera posible, es decir, estableciendo las condiciones para un resurgimiento económico de la región en base a los avances en infraestructura de ciencia y de tecnología. Ahora, el plan Oasis se basa en resolver el problema que es la principal escasez de la región, que es agua. Bueno, además de moralidad, que hace mucha falta por parte de lo que ocurre en Israel, aunque hay un gran levantamiento de la población de Israel en contra de Netanyahu, y ese es otro factor creciente que es muy importante. Y varios de los representantes de esos sectores israelíes anti-Netanyahu están participando con la Coalición Internacional por la Paz y estuvieron en la última reunión del viernes pasado. Pero fuera de eso, lo que hace falta es agua, tanto para israelíes como para palestinos. Y para eso hay que desalinizar agua de mar para crear muchísimas más agua dulce, canalizar eso, crear grandes obras de infraestructura, utilizar la energía nuclear porque es la única manera de tener la energía requerida para esa desalinización y incluir eso dentro del contexto más amplio de la iniciativa de la Franja y la Ruta que ha lanzado China y que han ofrecido ayudar en la reconstrucción de toda esa región. Israel y Palestina, judíos y árabes, no se van a unir en la cooperación porque primero se llegan a querer el uno al otro y luego van a lanzar el desarrollo económico. Va a ocurrir exactamente al revés. Es decir, que se lanzan obras de infraestructura y desarrollo económico que establece un interés común a pesar de los problemas históricos que los británicos han impulsado con toda su política geopolítica. Y esta misma orientación se requiere para todas las situaciones de provocaciones que hay en el mundo por razones geopolíticas. India y Pakistán no van a resolver el problema fronterizo que tienen y el problema político de diálogo entre hindúes y musulmanes que los británicos han fomentado por décadas, sino es que se va a ser en base a las grandes obras de desarrollo, conectando, por ejemplo, el corredor económico China-Pakistán con la ruta internacional norte-sur de comercio. Y así por el estilo, y que India se una a la Franja y la Ruta y que se logre un desarrollo combinado de la región. Lo mismo se aplica a todos los conflictos fronterizos que los británicos han dejado en todos lados. Se aplica a Guyana, Venezuela, se aplica a Perú, Bolivia, Chile, todo. Y ni hablar de los otros conflictos fronterizos en otras partes del planeta, Taiwán, China, y así por el estilo. Entonces, la, la gran ironía, quizás vale la pena plantearlo así, de la cuestión de Gaza eh, y que Washington se está haciendo de la vista gorda y dejando pasar, y que Trump está dejando pasar lo que está ocurriendo, y es más, siguen armando a Israel, es que hay una diferencia faccional y una pelea en este momento entre Trump y Netanyahu, cosas que se expresó
en la expulsión de Waltz del gabinete de Trump, del Nacional de Seguridad, porque Waltz primero se reunió con Netanyahu antes, cuando Netanyahu fue a Washington, antes de que Netanyahu se reuniera con Trump. Fueron los dos juntos a la reunión con Trump para los dos presionar a Trump de que ya era momento de lanzar un ataque militar en contra de Irán. Ahora Trump no está listo para hacer eso. No digo que no lo va a hacer, pero en este momento está en contra de esa política. Él ha abierto una puerta de diálogo con Irán, mal que bien. Un día lo abre, el otro día como que lo medio cierra. Son de esas cosas que hace Trump. Pero él no quiere lanzar el ataque que Israel quiere y que los británicos quieren en contra de Irán y su programa nuclear, porque eso requeriría un ataque nuclear por parte de Estados Unidos y de Israel para destruir el programa iraní. Y Trump no quiere hacer eso. Entonces se paró a Waltz y se ha opuesto a eso y Netanyahu está muy enojado. Sin embargo, está ocurriendo lo de Gaza. Entonces hay que tener en consideración estas contradicciones. India-Pakistán. Miren, esta situación está al rojo vivo verdaderamente. El incidente de terrorismo que ocurrió, bueno, el ministro de Defensa de Pakistán lo dijo muy correctamente. Dijo, bueno, estos terroristas, los mismos Estados Unidos y los británicos, la CIA y el MI5, se han aprovechado, han creado, han utilizado estos grupos terroristas radicados, dijo, en nuestro territorio desde la guerra en Afganistán y después de la guerra del 11 de septiembre. Y Estados Unidos y el Reino Unido han manejado todo eso y nosotros, dijo, nuestros gobiernos anteriores en Pakistán aceptaron todo eso y ahora estamos cosechando lo que toleramos. Claro, luego pasó a decir otras barbaridades en contra de India, pero esa parte es correcta. El centro del terrorismo, como decíamos la otra vez, no está en Pakistán, ni Afganistán, ni Tayikistán, está en Londonistán, está en Londres, que es el centro de esas actividades geopolíticas de la creación de estos grupos terroristas, está ahí para lanzarlos cuando les parece que es necesario para lograr sus fines geopolíticos. Y eso es lo que hicieron en Cachemira, y esto ha llegado a una situación instantáneamente casi al rojo vivo. El primer ministro Modi, en una reunión de gabinete el 29 de abril, una semana después del incidente terrorista del 22 de abril, dijo lo siguiente: las Fuerzas Armadas de India tienen plena libertad operativa para elegir los medios, los objetivos y las fechas de las medidas de represalia de India. Nuestra determinación nacional es asestar un golpe demoledor al terrorismo. Y luego otros de la India, bueno, fueron mucho más allá, con sus amenazas. Del lado de Pakistán, bueno, como a Israel había, perdón, India había anunciado que habían suspendido el Tratado de las Aguas del Indo, el río Indo, que empieza aguas arriba en territorio de la India, pero luego pasa a Pakistán y el 80% de la agricultura de Pakistán depende de esa agua. Es decir, es un país árido, casi tanto como Afganistán. Y lo que hizo India es que suspendió este tratado, que es de 1960, con la amenaza de no dejar pasar agua de ninguna manera. El senador pakistaní Sehar Kamran dijo a RIA Novosti, esto es una cita: dado que ambos países son rivales con armas nucleares, hay mucho en juego. Un conflicto por el agua podría degenerar en una guerra nuclear. Eh, y luego el exministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Bilawal Bhutto Zardari, fue más allá, dijo: el Indo es nuestro y seguirá siéndolo. O fluirá nuestra agua por él o fluirá la sangre de India. Entonces, palabras fuertes, todavía no ha llegado a más que tiroteo de un lado de la línea divisoria, pero en cualquier momento eso puede escalar. Los rusos, entre otros, están muy preocupados porque esto ya está teniendo un efecto. Jaishankar, el canciller de la India, canceló su visita a la reunión
de los cancilleres de BRICS no pudo ir y el primer ministro Modi canceló su participación en la celebración de 9 de mayo en Moscú. Entonces, esa es parte de la intención, es fragmentar y destruir a los BRICS, porque India forma parte de los BRICS, y también la Organización de Cooperación de Shanghái, que es muy importante, donde tanto India como Pakistán son miembros. Entonces, esto puede llegar a fragmentar a esa organización, que es exactamente lo que desea la City de Londres y Wall Street. Putin habló con Modi hoy eh, y luego lo que también ocurrió es que el Jaishankar y Lavrov eh, hablaron también y también el canciller de Irán, Araghchi, tuvo conversaciones con los cancilleres de los dos países, de Pakistán y de la India. Hasta ahí, bueno, tendremos que ver qué es lo qué más va a pasar ahí. Ahora, quiero ahora tomar unos momentos para hablar de la situación, de lo que está pasando, las consecuencias, el significado del asunto de España y lo que eso quiere decir, qué es lo que quiere decir esa cuestión. Ahora, como se acuerdan, la última vez que hablamos era el mismo día en que había ocurrido el apagón. Lo que ocurrió en ese caso, se llegó a entender que lo que había pasado, y eso fue consecuencia directa de toda la concentración en disques renovables, en las energías renovables en España, y no solo España, sino en toda Europa. Eh, Lo que pasó es que cuando la diferencia entre la energía solar y la eólica de las otras fuentes, entre otras cosas, tiene que ver que cuando hay un problema con la energía, digamos, de los hidrocarburos o energía nuclear, hay turbinas que siguen en rotación y por lo tanto no hay una baja instantánea, inmediata del flujo energético y por lo tanto se puede defender el sistema. Cuando estamos hablando de energía solar o de eólica, hay el bajón total y el sistema no resistió. Además de los problemas que hemos insistido constantemente, que la energía solar y la eólica son absolutamente incompetentes científicamente porque tienen bajísima densidad de flujo energético y son muy costosos en términos físico-económicos. Es decir, el costo no monetario, porque el costo monetario pueden haber subsidios, como hay en muchos países. Claro, ocupan mucho del presupuesto, pero en términos físico-económicos, el costo de la energía solar es extremadamente alto y no produce una densidad de flujo energético adecuado. No hay manera de suministrar la energía que requiere el planeta y se tiene que avanzar con tecnologías más avanzadas y no ir a tecnologías del medioevo, que es lo que ocurre bajo la dirección de Bruselas y la Unión Europea. Es tiempo de que se reconozca y creo que lo de España va a causar un terremoto político de reconocimiento de que esto simplemente no funcionó y va a tener que cambiar. Europa en general está en una crisis total en este momento. Algo muy importante es lo que acaba de ocurrir en Alemania y es que la última declaración del gobierno saliente de Scholz es que declaró que el partido AfD, el Partido Alternativa para Alemania, es un partido caracterizado por su empeño de extrema derecha y ha sido confirmado, con lo que habría que excluirlos de todas las actividades. Dentro de poco los van a prohibir. Ahora, el 24% de la población de Alemania votó a favor de ellos. O sea, no son santos de mi devoción. No me gustan muchas de las políticas que representan, pero la idea de simplemente excomulgar del proceso democrático a quienes no les gusta Bruselas es una fórmula para dictaduras garantizadas. Y eso es lo que está pasando en todos lados. Lo de Alemania simplemente es lo más
visible. En el caso de Italia, a Salvini y dieron un juicio por 5 años por no hacer nada. En Eslovaquia atacaron a Fico, el primer ministro. Eh, en Francia condenaron también a Le Pen porque no les gustaba la política. En Rumanía, Georgescu fue condenado y no se pudo presentar a las elecciones. En Hungría, Orbán le han dicho que o votas a favor de que Ucrania entre a la Unión Europea o te vamos a expulsar de la Unión Europea y así por el estilo. Una cosa tras otra. Y esta política de seguir los lineamientos de Wall Street y la City de Londres va a causar una explosión política y una explosión política muy grande en Europa y también en Estados Unidos. Ahora, sobre lo de Estados Unidos, miren, la política de aranceles de Trump es una locura total. No solamente le va a salir el tiro por la culata, le va a salir un cañonazo por la culata y ya está ocurriendo. Va a provocar incumplimientos en el pago de la deuda de los países del sur, porque no van a poder exportar para obtener dinero por sus materias primas con la cual pagar la deuda. Y si no se montan en el sistema de la franja y la ruta y se separan del dólar, van a haber incumplimientos que puede traer abajo los bancos de Wall Street y la City. Tenemos las bancarrotas en las compañías estadounidenses, también producto de los aranceles. Tenemos recortes del presupuesto de Estados Unidos. Acaban de anunciar un recorte del 24% del presupuesto de la NASA, que es el motor científico de la economía, y muchos otros recortes también. Esto va a ser muy problemático porque Trump ganó las elecciones porque prometió acabar con la inflación y el desempleo y no meterse a más guerras, es lo que dijo. Y está pasando lo contrario. Hubo declaraciones esta semana de una congresista que se llama Marjorie Taylor Greene. Si alguien es maga, es ella. Ella misma dijo, ¿quieren hablar de la base de Trump? Yo soy la base de Trump. Cuando yo hablo por ellos. Y a mí no me gusta lo que está pasando. Trump está perdiendo el apoyo de la base de MAGA. ¿Qué pasó con la idea de no tener guerras? Dijo, no creo que debamos bombardear a países extranjeros en nombre de otros países extranjeros, en especial cuando tienen sus propias armas nucleares y una enorme fuerza militar. Dijo, ¿no aprendimos la lección cuando fuimos a la guerra en Irak y matamos a Saddam Hussein por las armas de destrucción masiva? Dice, ¿por qué demonios iríamos a ocupar Ucrania y gastar una cantidad incalculable del dinero de los contribuyentes estadounidenses en defender y extraer sus minerales, además de poner en peligro vidas estadounidenses y provocar una guerra futura? Y dijo Marjorie Taylor Greene, ojo, yo hablo por la base. Y cuando digo eso, dense cuenta y dijo, hagan las sumas y las restas en cuanto a las elecciones. Entonces, este es un mensaje, yo creo, muy claro de lo que va a pasar si es que se sigue en esta dirección en la que Occidente se ha encaminado. Ahora, dando un paso atrás para ver todo lo que estos elementos que he presentado, los 4 elementos de la semana, lo de Gaza, lo de India-Pakistán, lo de España, lo de los aranceles y las implicaciones de todo esto, estamos ante un desplome de un sistema que si no lo reemplazamos con una nueva arquitectura diferente a la actual de seguridad y de desarrollo, basado como lo fue la paz de Westfalia en el respeto a la soberanía y el avance científico y tecnológico, esto siempre va a dar pie a nuevos genocidios. El genocidio de los años 30 y 40, porque el planeta todo dijo nunca más, y muy correctamente dijimos nunca más, ahora lo estamos volviendo a ver, pero ahora en las pantallas de televisión. Y si verdaderamente queremos que valga para algo ese nunca más, tenemos necesariamente que cambiar la causa que provocó el genocidio de hace 80 años y el que está provocando el de hoy día.